Este es un tema nuevo, ¿no? Este es perdón divino procurado. Lo vemos ya en Éxodo capítulo 32 y hemos leído del 30 al 35, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a mirar versículo a versículo para andar un poquitico más en esta lectura. Entonces dice el versículo 30, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces vamos a poner el contexto, que era lo que estaba pasando. El pueblo de Israel había sido sacado de Egipto por Dios con su mano poderosa y ya iban para el desierto, para la tierra prometida. Pero mientras que estaban en eso, Moisés subió al monte a hablar con Dios para que Dios le diera como los mandamientos, como las cosas que el pueblo tenía que hacer. Y estando en eso, pues vino la revuelta de todo este pueblo diciendo que ellos necesitaban adorar a alguien y fabricaron el becerro de oro. Entonces, inmediatamente después de esto, eh, estando ellos en su locura y en su cosa, haciendo festín para el becerro de oro, viene Moisés, llega y pues pasan cosas muy, muy fuertes allí porque viene una mortandad tremenda, ¿sí? Se levantan los levitas y matan a los que estaban pues haciendo todas estas cosas. Por eso es que los levitas, que es una de las tribus de Israel, por el celo que tuvieron de Dios, por como el haber salido de toda esa parte como tan fea en la que entró todo el pueblo, de idolatría, de empezar a sacrificar a un Dios falso, a un Dios pues que fabricaron ellos mismos. Es decir, aquí están, ahí es donde vienen estas palabras desde el versículo 30. Ya eso había pasado, entonces al día siguiente dice, aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces estaba pasando todo esto y Moisés como tratando de solucionar todo el asunto, de arreglarlo, de decir, ¿cómo vamos, o sea, cómo vamos a ir otra vez delante del Señor a pedirle perdón cuando Él ha hecho tanto por nosotros, ¿cierto? O sea, vamos a ver si de pronto yo voy a ir otra vez, a ver si de pronto se aplaque la ira acerca del pecado. Es como una traición, es como cuando sabe uno que está con una pareja y la pareja le hace a uno la infidelidad, la traición. Entonces lo mismo estaba pasando con Israel, porque ¿qué hace Dios? Dios les dice, bueno, ustedes van a ser mi pueblo, o sea, ustedes van a ser como mi esposa, ¿sí o no? Los saca de allá y hace milagros, hace maravillas, hace una cantidad de cosas tremendas. Y entonces, cuando salen de allá, él dice, bueno, me van a guardar fidelidad porque los guardé, les he dado comida, les he dado victoria, salieron con una cantidad de bienes. Bueno, todo eso lo hizo Dios cuando no le están haciendo sacrificios al becerro de oro. Es tremendo, es una infidelidad. En la idolatría es una infidelidad a Dios. Entonces, el, el versículo 31 dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Entonces va Moisés y entonces ahí empezamos a ver la oración que hace Moisés a Dios, ¿sí? Cómo le habla Moisés al Señor. Te ruego con humildad, o sea, va delante de él humillado, ¿cierto? Pues este pueblo ha cometido un gran pecado. O sea, no era una cosa pequeña, como una infidelidad, no es una cosa pequeña. Es una cosa que destruye toda una familia, destruye a la esposa, destruye a los hijos, destruye a todos los que están alrededor, los mismos padres. Todo, es una cosa horrorosa. Entonces, dice, porque se hicieron dioses de oro. ¿Mm? El 32 dice, y el 32 es el versículo que corresponde a
al tema, que es perdón divino procurado, ¿sí? Entonces, si nosotros procuramos el perdón, ¿cuál es la oración que hace Moisés que nos da un ejemplo de esto? Entonces dice, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Entonces vemos cómo Moisés intercede y en la intercesión de él dice, por favor Dios, o sea, perdona ese pecado que ellos han cometido. Y si no los perdonas, entonces también ráeme a mí, ¿cierto? O ráeme ahora de tu libro. Y vemos ahí cómo también hay una parte en Apocalipsis en donde habla acerca de que los libros son abiertos y en los libros están escritos los nombres de las personas que son salvas. ¿Mm? Y mira cómo desde antes, desde el Antiguo Testamento, ese libro está siendo escrito. ¿Mm? Entonces, Moisés sabía la posición que tenía con Dios y de que el nombre de él estaba escrito en el libro de Dios, ¿sí? Pero él puso en juego su propia salvación por el pueblo, ¿sí? Entonces le ruega, le dice, perdona ahora su pecado. O sea, él mismo estaba diciendo, mándame para el infierno si es necesario. O sea, qué oración tan impresionante, como, uy, Dios santo, o sea, es impresionante. Dice, perdona ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, era tanto el desespero, la indignación de Moisés, pero también el pensar él que el pueblo estuviera mal, que el pueblo fuera a ser destruido por completo por ese pecado tan grave. Entonces él le dice, no, Señor, o sea, si es necesario, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Pero el Señor en el versículo 33 le dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Y entendemos nosotros que si nosotros pecamos, estamos expuestos al infierno. También hay una palabra en Hebreos que dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Qué cosa tan impresionante. Entonces el Señor le dice, ¿pero quién? Al que pecare contra mí. El pecado de la idolatría, por eso es una cosa tan terrible. Y por eso es que nosotros debemos orar y hablarle a las personas acerca de que ya no deben andar más en estas cosas, ¿sí? Pero hablarles con el poder del Espíritu Santo, porque también dice la palabra del Señor que Él es el que convence, ¿sí? El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, para que se entienda que si nosotros verdaderamente estamos buscando a Dios, pero tenemos dioses diferentes, dioses ajenos, pues entonces no hay una, no puede haber una relación con Dios. Ahora, una cosa son los ídolos, pero otra cosa son las idolatrías que se tienen respecto de cosas, de personas, de música, de televisión, de tantas cosas que puede tener uno como idolatría, los mismos celulares, las redes sociales, bueno, cantidad de cosas, el esposo, los hijos, pueden ser idolatría. Entonces, no podemos estar en nada de eso. Dice el 34, dice, ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Va a haber un castigo por los pecados cometidos. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto? Nosotros en este tiempo tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? En ese pueblo era algo tan impresionante que nosotros vemos y decimos, ay, pero ¿por qué hicieron tantas cosas tan terribles viendo cuántas cosas hizo Dios tan maravillosas? Pero realmente yo alguna vez estaba como orando, como leyendo la palabra y diciendo, uy, pero esta gente sí es que era terrible, es que eran, pero Dios mío, pero qué cosa o sea, tan como constantes en el pecado, viendo todas las cosas tan tremendas que había hecho Dios, decía yo y miraba. Y mira, me pasó una cosa tan terrible porque orando yo, se me viene un pensamiento a la cabeza y yo sé que era Dios en ese momento hablándome y diciéndome, pues tú has hecho lo mismo. Y yo, ¡ah! ¡Wow! ¿Cómo así? O sea,
Eso se llama religiosidad. Cuando nosotros miramos y decimos, mire todo ese pecado tan terrible. Claro, ¿por qué? Porque ya de pronto uno no está, o sea, ya porque uno no estaba haciendo lo mismo que ellos supuestamente, pero sí tenía otras idolatrías en mi vida y otras cosas. Y entonces muchas veces se juzga, se mira por las cosas que están haciendo las personas, por lo que uno lee en la palabra, uno lee y juzga y dice, uy, pero ¿por qué hizo eso? Qué cosa tan terrible, no sé qué. Pero entonces nosotros mismos, yo lo que entendía cuando el Señor a mí me puso ese pensamiento, y yo dije, uy, Dios mío, o sea, me quedé como quieta y yo dije, ay, Señor, sí, perdóname porque eso, sí, es cierto. Es decir, nosotros debemos estar en un arrepentimiento constante porque todo el tiempo la estamos embarrando. Que la palabra, que la mirada, que el pensamiento, cosas, está haciendo uno constantemente cosas que no son agradables al Señor. Y eso cómo cambia en el Nuevo Testamento. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, lo hemos leído como dice que el que, el que tiene al Espíritu Santo, el que ha nacido de nuevo, no peca, no practica el pecado. Entonces esa es la necesidad que nosotros tenemos del nuevo nacimiento. Esa es la necesidad que tenemos también del bautismo en Espíritu Santo y fuego. Que el Espíritu Santo nos llene por completo para no tener ese anhelo, ni esa necesidad, ni esa, ay, se me chispotea, ay, me da, ¿sí? No, sino que sea el Espíritu Santo por completo, llenándolo a uno por completo, por completo. Finalmente el versículo 35 dice, y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Entonces es como en el 34 diciendo, va a venir un día de castigo, pero en el 35 está diciendo, y Jehová hirió al pueblo, como retomando lo que había pasado con los levitas, pero también es una forma de decir que el Señor no dejó sin castigo la culpa. ¿Mm? Hubo castigo por ese pecado terrible que ellos cometieron. Entonces, bueno, esa es la palabra.